Veo a través de las redes sociales que muchos de ustedes están un poco ansiosos porque se preguntan si no vamos a tener en esta colección más partidas de su adorado ídolo Mikhail Tal. Bueno, tranquilos, sí, vamos a seguir disfrutando de algunas de sus partidas brillantes, no todas, porque entonces a razón de una por semana necesitaríamos varios meses sin hablar de nadie más que de Mikhail Tal. Pero bueno, ahora lo que les pido es, por favor, mucha concentración, porque la partida de hoy es tan bella como complicada. Muchos de ustedes sabrán que a Tal lo llamamos el genio de Riga, la capital de Letonia. Bueno, pues esta partida se jugó en Riga, en su ciudad natal, contra un rival bastante fuerte, Alexander Koblenz, y era un duelo de entrenamiento para Mikhail Tal. Bueno, la posición es realmente muy complicada, les hago una advertencia, voy a mostrarles solamente las variantes muy importantes, lo que pasó en la partida y otra variante de especial belleza, porque si no, este vídeo podría durar más de una hora si empiezo a detallar realmente todo lo que ocurrió. Así que les recomiendo que con la ayuda de sus amigos inhumanos, con los programas informáticos que calculan millones de jugadas por segundo, ustedes puedan profundizar más de lo que yo voy a hacer en este momento. Con blancas Tal, con negras Koblenz, como ustedes pueden ver, hay muchas piezas atacando y defendiendo el peón de G7. Para poder llegar a esta situación, les pongo un poco en contexto, Mikhail Tal hizo dos sacrificios de peón, uno para abrir la columna H, por donde como ven ha penetrado con su artillería pesada, y el otro consistió en un E4, E5, con el fin de que Koblenz no pudiera abrir el centro y contraatacar por el centro. Con ese doble sacrificio de peón, pues Tal, como pueden ver, ha conseguido una posición de ataque, pero también seguramente verán que la defensa, de momento, de Koblenz parece muy adecuada y suficiente. Ahora la jugada, digamos, que se nos iría de las manos a cualquiera sería caballo de 4, ¿no? Añadiendo la última pieza blanca que no está muy activa al ataque y atacando este peón, amenazando un jaque doble, etc. Pero contra caballo de 4, torre F7, de tal modo que este alfil proteja al peón de E6, pues dejaría las cosas bastante bien para las negras. Pero estamos hablando de un genio, Mikhail Tal, y entonces saca uno de sus conejos mágicos de la chistera, el genio de Riga o el mago de Riga, como le llamamos muchas veces, y aquí hay un sacrificio de pieza que es lo que empieza a dar a esta partida una belleza realmente extraordinaria. Alfil por B5, fíjense, no hace falta que yo les muestre variantes sobre qué ocurriría si Koblenz acepta el regalo y se come el alfil, porque es pura lógica. Después de A por B5, caballo por B5, fíjense bien que todo gira alrededor del ataque a este punto. Tanto la torre como la dama negras están defendiendo G7. Por tanto, después de A por B5, caballo por B5, la dama mueve caballo por alfil, las blancas están recuperando esa pieza porque cualquier recaptura en D6, ya fuera con la dama, ya fuera con la torre, desviaría uno de los defensores de G7. Por tanto, el alfil es incomestible. Bueno, pero todavía no ha pasado nada grave porque Koblenz juega torre F7 y aparentemente, bueno, todo está más o menos bien en cuanto a la defensa, dentro de la complicación me refiero, ¿no? Pero el hecho de que el alfil haya salido de la primera fila tiene otra ventaja para las blancas, y es que ahora esta torre puede incrementar aún más la presión sobre el punto G7. Ahora ya hay 4 piezas blancas atacando G7, como solo hay 3 defendiendo, pues la cuarta es esta, torre A7. De momento todo sigue bien desde el punto de vista defensivo. Bueno, ahora Tal hace una jugada, digamos, muy lógica, una vez más la que haríamos seguramente muchos de nosotros, ¿no? Caballo de 4, llevando la última pieza al ataque. Pero había todavía una mejor, ni siquiera Mikhail Tal pudo ver una jugada tan rara, espectacular, pero muy lógica cuando uno la ha visto, como alfil por A6.
esa jugada hubiera ganado la partida de forma realmente bellísima y rapidísima, ¿no? ¿Cuál es la idea de alfil por A6? Bueno, liberar esta casilla B5 para uno de los caballos blancos. Quiero decir, después de alfil por A6 y alfil por A6, seguiría caballo D4, porque el alfil, al estar aquí, habría dejado de defender el jaque doble en E6. Repito, alfil por A6, caballo D4. Habría que volver con el alfil a C8 para defender ese peón, y entonces caballo B5, y una vez más tenemos lo que les decía antes, el caballo desde B5 ataca a toda la familia, a la torre, a la dama, al alfil, desvía alguna de las piezas y finalmente las blancas acaban entrando en G7. Pero eso que una vez que ya lo hemos visto, pues parece tan sencillo, ni siquiera un genio como Mikhail Tal pudo verlo. Por supuesto, a mí no se me hubiera ocurrido nunca, lo sé porque mis amigos inhumanos me lo han dicho al analizar la posición. Por tanto, digamos que Mikhail Tal hace la jugada humana, juega caballo D4 y ahora está amenazando varias cosas, entre ellas alfil por A6, pero también aparece otro motivo táctico que sería caballo por F5 y contra E por B5, caballo por D5 atacando la dama. No les quiero marear con variantes, pero eso es una amenaza muy seria. Y entonces Koblenz opta por una defensa muy razonable, probablemente la mejor que tiene en esta posición, que es caballo G4. Es decir, está entregando una pieza para cerrar esta columna G y especulando con que recuperará esa pieza porque el alfil está atacado, el caballo está indefenso. De hecho, lo que ocurre en la partida es, después de F por G4, alfil E5 atacando el caballo. También se puede jugar alfil F4 jaque, la mejor sería rey B1, alfil por H6 recuperando la pieza. Entonces las blancas juegan peón por peón, hay mucho ataque contra el rey negro. Insisto, no quiero marearles con las variantes, solo les indico que también existía la alternativa alfil F4 jaque. Pero lo que ocurrió en la partida es alfil E5, atacando el caballo, y al mismo tiempo el alfil sigue atacado, así que las negras confían en recuperar la pieza que llevan de menos. Tal contesta con caballo C6, que ataca la torre de A7 y también el alfil de E5. Ahora dar el jaque en F4 no tendría mucho sentido porque al darlo las negras estarían desviando de la defensa de G7 dos de sus piezas, la dama y el alfil, mientras que las blancas solo perderían una pieza atacante, que es el alfil de H6. Por tanto, Koblenz hace algo que también parece una buena idea. Alfil por C3, elimina otra pieza más de las que atacan y ahora ya está listo para capturar el alfil, puesto que no hay ningún caballo blanco que retome en B5. Todo parece impecable desde el punto de vista de la defensa, pero aquí el genio Mikhail Tal vuelve a sacar un conejito mágico de su chistera, pero esta vez de una belleza tremenda, porque ¿a quién de nosotros se le ocurriría que aquí la mejor jugada es retroceder con el alfil? Alfil E3, ahora sí lo vemos, se amenaza nada menos que este jaque en C5, un nuevo tema táctico que parecía totalmente escondido. Alfil E3, esa amenaza es terrible, hay que evitarla con D4. Pero entonces aparece otro tema táctico. Al haberse abierto ahora por completo, el alfil estaba en H6, la columna H, Tal juega torre H1. ¿Y qué amenaza ahora? Pues nada menos que mate. Amenaza dama por G8 jaque, rey por G8, torre H8 mate. Evidentemente hay que tomar medidas muy drásticas contra eso, quitando esta torre de F7 para que el rey tenga una casilla de escape. Por tanto, la respuesta es torre a D7. ¿Qué juega aquí el genio de Riga? Pues alfil G5. Aparentemente no hay, digamos, ninguna amenaza letal inmediata, no se amenaza mate ni nada parecido, pero sí se amenaza, por ejemplo, tomar en F5, en fin, el ataque blanco sigue siendo fuerte, entonces para las negras no hay nada mejor que tomar el alfil aquí. Pero entonces vuelve a resurgir la magia de Tal con este otro golpe, torre D1 a H6. Ahora se amenaza torre F6 jaque.
que sería tremendo. Torre F6 jaque, y la idea es si G por H6, alfil H6 jaque, con ataque de mate, etc. Una vez más hay que tomar medidas muy drásticas porque ahora sí hay una amenaza muy concreta, y entonces lo mejor es aprovechar que este alfil está en esa diagonal y jugar D3. Bueno, en realidad yo les he dicho lo mejor. Voy a hacer un inciso aquí, una aclaración. Lo mejor desde el punto de vista humano. Si lo miran con sus amigos inhumanos, verán que en realidad las negras aquí podrían haber tomado el caballo de C6 con la dama. Hay una variante en la que las blancas acaban entrando, sacando a este rey hasta la casilla D5, y milagrosamente no se le puede dar mate al rey negro en la casilla D5 en esta variante concreta. Hay otras en esta partida similares en las que sí se da mate. En fin, eso no es para seres humanos, por tanto me lo salto. Lo que ocurrió en la partida fue D3, porque ahora el alfil protege la casilla F6. Entonces, contra B por C3, esto ocurrió en la partida, D2 jaque y rey D1. ¿Qué jugar ahora? Realmente es muy complicado porque las negras tienen ante sí amenazas tremendas, y entonces resulta muy difícil encontrar una jugada razonable. Lo que siguió en la partida fue dama por C6, y entonces torre F6 jaque, torre F7, dama por F7 jaque, y en fin, Koblenz se rindió porque la partida ya estaba completamente perdida. Bien, lo prometido es deuda, y lo que me queda por mostrarles es una variante de belleza extraordinaria que pudo haber ocurrido en la partida. Volvemos a la posición inicial. Recuerdan cómo tal empieza sacrificando su alfil en B5, y ya les he explicado que ese alfil es incomestible, etc. Pero nos queda una cosa importante por ver, es qué ocurre si las negras hacen caso omiso de todo lo que está pasando en el flanco de dama y se concentran en ganar la dama blanca, es decir, aprovechando que está encerrada, caballo G6, ataca a esa dama que queda completamente indefensa en esa posición. Entonces, ¿cómo seguimos aquí? Bien, la idea es caballo D4, está atacando, está amenazando el jaque doble en E6, sigue caballo por jaque, caballo por ataca a la torre, en fin, en todo ese cambio de piezas las blancas acaban entrando en G7 y acabaría con ventaja blanca. Bueno, pero las negras tienen una jugada aparentemente mucho mejor, que sería torre F7. Ahora la dama blanca sigue estando atacada, pero además este peón está defendido por el alfil. Y aquí es donde, si ustedes sufren del corazón, les propongo que paren y dejen de ver este vídeo, porque si no van a sufrir un sobresalto muy peligroso para su salud. Aquí es donde Mikhail Tal crearía, si hubiera ocurrido esto en la partida, un cortocircuito, es decir, haría esta jugada, bellísima, alfil D7, ese alfil se puede comer de tres formas distintas y todas son malas para las negras. La idea, como digo, es crear un cortocircuito, es decir, las negras estaban dispuestas muy bien para la defensa, cada pieza tenía una misión. Ahora todo se descompone, porque obviamente empecemos por lo más sencillo. Si la torre toma el alfil, entonces este alfil de C8 ya no está defendiendo el peón de E6. Por tanto, después de torre por, caballo por jaque, etcétera, etcétera, no se me olvida que la dama blanca está amenazada, pero ustedes podrán ver que en toda la cantidad de simplificaciones y de capturas que hay en esa variante, al final hay ventaja blanca. Si el alfil de C8 toma en D7, entonces la dama negra ya no defiende el peón de G7, ese es el cortocircuito. Entonces las blancas entran con jaque en G7, etc. Por tanto, la mejor defensa de las negras sería tomar con la dama, pero ahora esa dama habría quedado sobrecargada, porque está al mismo tiempo defendiendo los peones de E6 y de G7, es decir, habría cortocircuitado la acción del alfil sobre E6. Y a eso seguiría alfil por G7 jaque, torre por G7, no hay más,
y caballo por E6 jaque, a la torre y al rey al mismo tiempo, hay que tomar en E6, dama por G7 jaque, rey E8, y ahora caballo por D5. La mejor jugada de las negras probablemente sería sacar este caballo de ahí que no hace nada, caballo a E7, caballo F6 jaque, rey D8, y aquí voy a parar. ¿Cómo evaluamos esta posición? Bueno, depende, digamos, del estilo de cada uno. Habrá jugadores muy defensivos que preferirán jugar esto con negras porque confían en los recursos de las negras y en su ventaja de material, pero habrá muchos, como yo, por ejemplo, que preferiríamos tener aquí las piezas blancas, sobre todo porque intuyo que bajo la presión del reloj en una partida viva es menos difícil jugar esta posición con blancas que con negras. En fin, volvemos a lo que ocurrió en la partida simplemente para hacer un epílogo. Yo me pregunto cómo se sentiría Alexander Koblenz después de ser inmortalizado de esta manera, ¿no? Supongo que se sentiría como subyugado por un genio, Mikhail Tal, pero hay otra manera menos poética, más prosaica de decirlo, ¿no? Yo creo que se sentiría como si le hubiera pasado una apisonadora por encima.